En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Obviamente tiene que ver con la elección del tema del último día del patrimonio. Para ello le vamos a dar ya mismo la bienvenida a la ingeniera María Simón, expresidenta de Antel, docente universitaria, ex viceministra y ex titular de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, que eso fue en el último... ¿Cómo andas, María? Bien, bien. Mucho gusto de estar contigo y con todos. María, vos fuiste titular de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Qué viene a ser eso? Mira, el presidente, por ley, es el ministro o el viceministro, según ellos dispongan. Ajá. La mayor parte de los ministros no ejercieron, en realidad, y entonces la persona a la que le solíamos decir presidente de la Comisión de Patrimonio era en realidad una persona que estaba designada como suplente del ministro. Correcto. Porque por ley debe ser el ministro. La Comisión de Patrimonio yo creo que tiene algún interés especial, porque es de los pocos organismos en este país que no es jerárquico, digamos. Sí depende del ministerio, está dentro del Ministerio de Educación y Cultura, pero tiene representante de el Ministerio de Estructura de Transporte y Obras Públicas. Es decir, tiene representantes cruzados, tiene representante de la universidad. Es como un poco parecido como son las comisiones de patrimonio en otros países, o incluso son las secretarías de cultura, en algunos lugares donde no hay ministerio de cultura, que no en todos lados hay. Hay una especie de secretariados, comisiones de cultura, en que actúan diversos organismos u organizaciones, no necesariamente todas estatales. Por ejemplo, las universidades, ciertas comisiones que tienen mucho arraigo, como podría ser aquí, yo que sé, una comisión de vecinos o de un barrio histórico, una cosa así. O de Colonia, por ejemplo. O de Colonia, o podría ser amigos, yo no sé, de los parques naturales en Inglaterra. Claro. Digo Inglaterra porque es un modelo muy inglés, en que el Estado de determinadas cosas quiere mantener cierta distancia. Ellos dicen arm distance, es decir, la distancia de un brazo, porque el Estado apoya, tiene que ver, pero no quiere ser el único mandante, porque entiende que ahí tiene que haber diversidad. Es una idea que no está mala, ¿eh? No está mal. Y yo aquí solo conozco la Comisión de Patrimonio sobre ese modelo, que claro, la conocí mucho porque como tú decías, recapitulando, recogiendo un poco de tanza, yo estuve como presidente y yo ejercí esa función como ministra y como viceministra, porque lo encontré necesario en ese momento. Y además fue un gran gusto porque el equipo es bárbaro. El equipo de personas. ¿El equipo va variando? Sí, fue variando con el tiempo, pero siempre se mantienen. Y hay representaciones que aunque no son formales, tratamos de mantenerlas. Como hay miembros que son nombrados por el Poder Ejecutivo, pedimos que alguien venga, por ejemplo, del Ministerio de Turismo, que está buenísimo que esté en la Comisión de Patrimonio, o que alguien venga del Sistema de Áreas Protegidas, cosa que también es muy natural, y de tener una visión que comprenda distintos tipos de patrimonio. ¿Sabes? Lo primero que uno se imagina es el edificio, las casas, las obras de arte. Claro, cuando se plantea y se empezó con aquella idea de dedicar cada año, ¿no? el Día del Patrimonio a determinado tema, en principio uno pensaba que el patrimonio, bueno, es los edificios o las obras de artes. Después surgió el tema de, dedicado a determinados pensadores, claro. Pero creo que llegamos al máximo de abstracción cuando le dedicamos el patrimonio al habla, al lenguaje de los uruguayos. Digo, ¿cómo eso es como un proceso o a alguien se le ocurrió? ¿Cómo fue? Bueno, el proceso de reconocimiento de distintos tipos de patrimonio es un proceso internacional que ha pasado el UNESCO también. Porque la primera convención sobre el patrimonio, que creo que es del 72, no me haga mucho caso porque todo el mundo que busque bien, claro. Esas cosas igual están en internet. Yo no me acuerdo, tampoco es grave. Pero más o menos, la primera convención sobre todo refiere al patrimonio material, es decir, edificios y obras de arte. Después aparece el patrimonio que también es material pero natural, es decir, los lugares intocados, el patrimonio subacuático, y después va apareciendo el concepto de patrimonio inmaterial, que hay una convención especial sobre el patrimonio inmaterial y hay encuentros en que se declaran patrimonio cosas inmateriales. Por ejemplo, en nuestro caso, el candombe y el tango por Uruguay, el tango junto con la Argentina, cosa que estuvo bárbaro porque da fin a un diferendo de esos que nunca tienen solución,
representamos los dos juntos, son patrimonio inmaterial de la humanidad. Dentro de los inmateriales hay muchos bailes, y hay algunos que son saber hacer, savoir-faire, le dicen por ejemplo, el saber hacer de los encajes de Alençon. O se podría ser el saber hacer de la huasquería criolla. Son conceptos que en realidad tienen una apoyatura material, pero son inmateriales. Y si son como oficios que se van perdiendo. Son oficios, son saberes, o son costumbres, como la de reunirse. Podría llegar a ser el asado y todo su ritual que lo acompaña. Podría llegar a ser el mate, pero bueno, podría llegar a ser, pero hay otras cosas que son del estilo muchas veces musicales, artesanías, que integran el concepto de patrimonio inmaterial. Y el lenguaje sí, tal vez sea un máximo de abstracción, pero yo creo que también es un máximo de verdad. Porque, ¿qué es el patrimonio? Patrimonio es lo que se viene de patris, es lo que se recibe de los padres y se les lega a los hijos. En ese sentido yo creo que es que se desarrolla la noción de patrimonio también, de lo que llamamos patrimonio de la humanidad, porque es algo de lo que disfrutamos, que nos gusta, que nos identifica, que nos distingue, que nos hace también ver al otro, porque el que aprecia lo propio aprecia lo ajeno, pero que no lo poseemos. Tenemos que hacer conciencia de que no lo poseemos porque en realidad está en nuestras manos, somos depositarios, pero no dueños. Claro, es algo que pasa de generación. Y lo tenemos que legar. Claro. Ese concepto no siempre estuvo ahí. No es tan fácil de tener, claro. Se tomaban piedras de los monumentos romanos para hacer iglesias cristianas. Y después se tomaron de iglesias cristianas para hacer otras cosas, a veces. Es decir, la gente creía que era pasajero. Claro. Y que en realidad eran dueños y detentaban, en un aspecto no del todo legítimo, esa propiedad, creyendo que era simplemente la cosa y que lo importante era el uso actual. Claro, y que se lo podía llevar como un souvenir, por ejemplo. Bueno, sí, ¿no? Eso no, a veces todavía se ve. Sí, desgraciadamente. Pero yo te decía el tema del patrimonio, porque incluso no es tan fácil pensar en términos, pienso yo ahora, ¿no?, de generación también, ¿no? Los seres humanos tendemos a pensar en términos de nuestra vida en general, en principio, ¿no? Se necesita una mirada un poco más amplia para decir, bueno, esto no somos dueños y encima tiene que ser relegado. Yo creo que el patrimonio tiene el gran mérito de ser uno de los conceptos que empezó a desarrollar esa idea de que somos una generación, de que tenemos que crearlo y tenemos en cierto modo que conquistarlo. Porque el patrimonio está ahí, pero si no lo vemos, si no lo vemos a través de la educación, de la cultura, si no le ponemos una componente inmaterial, aunque sea material, ni siquiera nos lo apropiamos. El patrimonio también hay que conquistarlo. Uno ve a veces pueblos que viven con vestigios de civilizaciones que les resultan a ellos completamente ajenas, y es como que eso en realidad no es patrimonio de ellos. Claro, por ejemplo, están los incas o lo que sea, y hay gente que está viviendo al lado. Claro. Sí. O restos griegos en el Asia Menor, donde hay otras civilizaciones que se asentaron después. El patrimonio de conquistarlo, yo creo que tiene el mérito de haber sido uno de los temas alrededor de los cuales se despierta la conciencia esa de cuidar y legar. También, sin duda, a través del ambiente. Ahora también, que tiene que ver, ¿no? El medio ambiente. Sí, con el medio ambiente parece como que podría ser el origen también de esa idea de conservacionista o de tratar de mantener... De responsabilidad, en todo caso. Porque, digo, también está, así como en la memoria está el olvido, es necesario que haya olvido, también se me ocurre en la vida cultural, también es necesario que haya una erosión y recambio y que se pierdan cosas, que no todo debería conservarse. Bueno, la UNESCO con buen criterio, con muy buen criterio, cuando habla del patrimonio inmaterial, se refiere también a su cambio y evolución. Una cosa que se fijara en una especie de imagen que termina siendo una imagen estereotipada de sí misma, como a veces vemos esos malos espectáculos para turistas. Pero hay que hacerlo porque los turistas son inteligentes y se dan cuenta. Claro. Esas cosas que ya no son, en realidad no las hace realmente nadie, que no están vivas. Pues son como de postal. Son como de postal. Eso lo hay en lo material y lo hay también en lo inmaterial. Una de las cosas que mira la UNESCO cuando declara algo patrimonio inmaterial es si la gente de ese lugar participa. Si cuando participan llevan a sus hijos. Si gente de qué edad va. Si hay autores.
si esa comunidad está de acuerdo en que eso sea declarado Patrimonio de la Humanidad, porque está muy bien eso. Entonces, realmente es muy delicado, y es como tú lo dijiste, no es el conservacionismo así de un coleccionista que guarda en una cajita algo para que no cambie, porque el patrimonio también, en la medida en que lo conquistamos y lo vivimos, vive con nosotros. A veces alguna modificación es necesaria en un patrimonio material, en un edificio, en un trazado urbano, para hacerlo compatible con la vida. Claro. Porque si no, ¿qué podría llegar a pasar? En el peor de los casos, que eso se conservara igual, pero se lo abandonara, que ya no le interesara más a nadie, Claro. que no se pudiera usar para nada, y entonces termina decayendo. Termina deshaciéndose en nuestras manos por haber querido conservarlo. Para conservar las cosas lo mejor es vivirlas. Claro, por eso, por ejemplo, algunos oficios, vos hablabas de que de como patrimonio inmaterial, pero hay algunos oficios en su momento, en la Revolución Industrial, que se perdían continuamente, constantemente, se desaparecían por la propia evolución, ¿no? Sí. Y esa idea de conservar oficios es bastante reciente, digo, ¿no? Es bastante reciente. Uno se acuerda, digamos, que, no sé, había gente que arreglaba bicicletas o lo que sea hace muchos años, que se terminaba eso, se venían otro tipo de bicicletas y a nadie le importaba. Sí, también hay un equilibrio entre cambio y permanencia, pero en la medida en que se aprecian más los objetos artesanales, que se les añade cualidades estéticas, o ya las tenían y se les descubren, esos oficios cobran valor. Y es interesante que existan, y a veces tampoco es fácil que existan. No todos son rosas, sino todo es maravilloso. Claro. A veces no es fácil convencer a las nuevas generaciones de que sigan haciendo determinado oficio que para ellos no es atractivo, o que no es suficientemente lucrativo, o que buscan otros horizontes. A veces hay que buscar poner en valor determinada cosa para que existe el interés por la cosa y para que realmente se reciba, por ejemplo, que la gente pueda vivir de eso. Claro. Algo tan simple como eso, pero porque eso es necesario. de alguna forma está vinculado, pero capaz que nos estamos yendo muy por las ramas abstractas, ¿no? Pero está vinculado por un lado al tema de que las revoluciones tecnológicas que nos atraviesan, dicho por Eric Hobsbawm, que nunca la humanidad, como ahora, estuvo tan divorciada de su pasado, nunca había estado tan separada del pasado y de la sensación de pasado, y que vivimos a veces la idea de que vivimos en un eterno presente. Obviamente la web es una presentificación y por eso también genera una especie de adolescencia, o sea, y aquel que no recuerda el pasado no puede imaginarse el futuro, no puede imaginarse el que no sabe lo que pasó hace 20 años atrás, es difícil, no se puede imaginarse él dentro de 20 años. Sí, es también lo que dice un poco Bauman, otro sociólogo, que habla del mundo líquido. Y dice, vivimos en un mundo en que es más importante aprender a perder que aprender a adquirir. Hay que soltar rápidamente las cosas para estar siempre en la cresta de la ola. Claro. Pero no es así, en realidad. Cuando uno lo mira con un poco más de perspectiva, dice, sí, estupendo Internet, excelente, pero hay que saber para usar bien Internet. Si uno no sabe, se ve perdido en un mar de información que puede entretenerle un rato, pero no le resulta útil. Claro. Hay que saber, hay que manejarse culturalmente para que te sirva para algo, y no sustituye la cultura. Puede sustituir la memoria. Yo no me acuerdo en qué año tal cosa, no me importa, Claro. total lo busco. Pero saber por qué pasaron esas cosas, sí. Y con los libros también, muchas veces se dice, el libro, va a desaparecer el libro, larga vida el libro. Y si la gente lee sobre pantalla o sobre papel, en realidad no importa tanto, pero incluso sobre papel va a seguir durando porque hay una experiencia sensorial ligada al papel. O, bueno, tú justamente sos el creador de los minicuentos por SMS. En un momento se decía, está destrozando el lenguaje. Ah, se decía, sí. Que iba a Y al contrario, la gente cultiva su lenguaje y si usa algunas abreviaturas, que bueno, ahora no las usa tanto porque los teclados han evolucionado, pero bueno, se expresa. Hay profesores, por ejemplo, que las están usando, los SMS, para enseñar idiomas. Mandan un mensaje en inglés, tienen que contestarse entre ellos, juegos. Y aprovechan, es decir, toman ese viento para ir a donde quieren ir. Claro, la Y centralidad. voy a tratar de nadar en contra. Claro. Pero es una herramienta más, son herramientas. Muy bien, después de la pausa, si te parece, estamos
aquí en La Máquina de Pensar vamos a seguir conversando con la ingeniera María Simón en torno al lenguaje de los uruguayos, en torno al patrimonio. Yo soy de Fragmento, te voy a preguntar sobre el patrimonio industrial, pero esto después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con la ingeniera María Simón, conversando en torno al el lenguaje de los uruguayos, en torno al patrimonio inmaterial y al material también. Yo te planteaba antes de la pausa que una de las posibilidades es Fraiventos en torno al patrimonio industrial. Ahí ya, en ese caso, y simplemente para mencionarlo, ya no estamos hablando de cosas súper antiguas, sino de fines del siglo XIX, principios del XX. No, pero la condición de vieja no es indispensable para el patrimonio, ni es suficiente. Si lo fuera, mi casa sería patrimonio y no lo es. No. Lo que pasa es que tiene una importancia histórica relevante y está conservado en muy buen estado, un estado muy original. Tiene una gran importancia histórica porque es de las primeras industrias que surgen en toda América del Sur, siguiendo a otra especie de protoindustria, que es la del saladero. Claro. Porque el cuero, originalmente se exportaba sobre el cuero, y la carne se comía la que se comía y se desaprovechaba muchísima. El saladero surge antes, claro, que la industria de las conservas, y empieza a generar exportaciones también, como era antes los cueros y la lana. Y el frigorífico de Fraiventos tiene una historia importantísima de volumen, de predecesor de otras industrias, de un papel durante las guerras, de mantener la alimentación y las posibilidades de los países aliados en este caso, y de generación además de productos originales, creación de productos como el extracto de carne, como el corned beef famoso. Por lo tanto, es un caso interesante en que además se juntan, en el caso de Fraiventos, el paisaje industrial con el natural, porque eso está insertado en un paisaje que lo acompaña, sin duda. Claro. Así como en Colonia la parte histórica se une a un entorno natural magnificente, en Fraiventos también, que está ahí en un lugar muy lindo sobre el río. Sí, como que está mantenido, no se hizo en construcciones modernas, nuevas, no se hicieron edificios al lado. Y Miguel Álvarez Ares, el señor, decía también el hecho de que estar vinculado con la comunidad, ¿no? Está vinculado con la comunidad, y además hay ahí adentro un patrimonio documental muy importante. Ajá. Porque se conservan los libros de la compañía, sus negocios, sus exportaciones, que uno, si los relaciona con la historia, da juego para mucha investigación. Claro. Hay otros interesantes, como Minas de Corrales, por ejemplo, que es muy, muy interesante. Y también engastado o engarzado en un paisaje natural bellísimo. Y en el caso del lenguaje, bueno, que de las palabras uruguayas, patrimonio inmaterial, como estamos hablando esta semana, obviamente está el Diccionario de Español del Uruguay, de la Academia Nacional de Letras, un trabajo muy importante, pero un enorme trabajo. Eso llevó como, yo no sé, pero algo más de 20 años, con además participación de la comunidad, porque se llamaba a la gente por teléfono para preguntarle, por ejemplo, cómo se dice tal cosa en ese departamento, qué significado le dan a la palabra tal, y me contaban los académicos que era notable el entusiasmo de la gente cuando le decían estamos haciendo un diccionario del español del Uruguay. Las academias tienen una función importante de no solo de documentar, sino de mantener la comunicación en el tiempo. El lenguaje, como otro patrimonio... mantenerla en el tiempo. Ahí está, quiero decir esto. El lenguaje, como otros patrimonios, cambia. Y si está vivo, cambia. Ahora, ¿qué más patrimonio que el lenguaje? A mí me parece que realmente será abstracto, pero es como un caso de figura. ¿Qué cosa recibe uno de los padres? La más importante cosa que recibe. No solo para comunicarse, para pensar. Pensamos en un idioma. El idioma materno-paterno es tan importante que hay un dicho, yo no sé en francés, pero dice hacer cuentas, rezar y maldecir en el lenguaje materno. Porque esas cosas que son así como muy primitivas o muy de reflejo condicionado, la gente es muy gracioso, pero vuelve a su lenguaje original cuando las piensa o cuando las hace. Y en rezar incluyo el desear fuertemente, el poner su voluntad en algo y empezarlo con palabras, ¿no? Claro, o sea que si uno maneja varios idiomas, igual eso surge, porque eso son cosas surge. muy interiores. Hay cosas muy interiores en que surge.
el que realmente maneja varios idiomas, pues llega a pensar en otro idioma también cuando se está ubicando en ese idioma. Pero es realmente un patrimonio que además llevamos donde quiera que vayamos. Tenemos, aunque estemos solos y no estemos en ese momento hablando con nadie ni leyendo, es el soporte del pensamiento abstracto. Sí, el que permite aprender. El que permite aprender. El que, dicen los modernos antropólogos, caracteriza el fenómeno humano. Porque ya el uso de herramientas no es. Hay primates que usan herramientas, palos, cosas para sacar hormigas de los hormigueros. Pero no tanto el tener palabras individuales, sino el organizarlas según ciertas reglas gramaticales, todo indica que es propio de la especie humana y permite, con un vocabulario finito, expresar infinitos pensamientos. Eso es muy interesante. Eso es una cosa sorprendente, ¿no? Porque y además hay otra cosa re sorprendente. Digamos, estamos hablando de 24 letras y que permita... Poquito, ¿verdad? Permite toda una infinito. riqueza infinita. Y además hay otra cosa muy sorprendente, que es que todos los lenguajes humanos, también según los antropólogos y lingüistas más recientes, parecen provenir de un tronco común. Que incluso recorriendo los lenguajes se puede saber dónde se desgajan de ese tronco común, así como un árbol que va echando ramas, con tanta o más precisión que estudiando el ADN de las especies. Siempre de la especie humana, pero de los grupos, porque el concepto de raza está perimido. Claro. No hay eso. Hay una uniformidad enorme del ADN. Pero se puede seguir eso y se puede seguir estructuras inmanentes, estructuras que se mantienen cambiando de idioma. En distintos. De hecho, la gramática, cuando empezó realmente a cambiar, a hacer una nueva ciencia a partir de Chomsky, o esos estructuralistas, es cuando se desprende de la noción de un idioma particular, y ya no es gramática francesa, gramática española, sino que es gramática del lenguaje, y llega a encontrar abstractamente estructuras importantes. Por todo eso el lenguaje es patrimonio. Pensamos bastante, si lenguaje, lengua, habla, idioma. Sí. Esas son precisiones. No son todas iguales esas palabras. No son. No. Pero bueno, nos decidimos por una opción que además creo que es entendida bien por todo el mundo. Vos decís desde la Comisión de Patrimonio. Sí. Porque yo en su momento, cuando recibí una información, me hablaron del habla de los uruguayos. Y me pareció muy bien, porque el habla, es una cosa muy específica que es la actualización del lenguaje. El habla es un fenómeno mucho más vivo que lo que es, sería el lenguaje o la lengua, que es algo más, puede ser más estructurado. Pero al final vi que varió y que se puso el lenguaje con un objetivo, publicitario, o sea, de llegar, o de comunicacional. Creo que es el que es más entendido por más gente, y además el que comprendía más variedad de fenómenos. Porque también la pauta escrita también es importante. El lenguaje, que comprendía variedad de fenómenos. Y se quiso saludar la publicación de este diccionario, que es estupendo. Yo sé que ustedes lo han difundido mucho, que no hace falta que lo difunda más. Pero hay que difundirlo. Pero vale la pena decir que es divertido. Cosa que para un diccionario no es común, ¿verdad? Es cierto. Un diccionario que uno hasta se ríe leyéndolo, porque tiene expresiones muy vivas, muy uruguayas, en que uno se reconoce, o a veces reconoce el cambio. Reconoce expresiones que le oía a los padres, pero que ya no se usan tanto. Y algunas que no tienen ni idea. Pero eso tiene que ver con la complejidad del Uruguay, que siendo un país chico de 3 millones de habitantes, sin embargo, tenemos diferencias. Tiene particularidades, así como no. Tiene particularidades distintas. Yo me acuerdo cuando se imprimió un manual sobre Ceibal, que estaba destinado a los niños, y obviamente se los tuteaba. La gente no solo Roger, yo diría el corredor cultural de la Ruta 9, pidió su particularidad, que es el tú de tú. Tú sabes y tú tienes. Y por supuesto se les hizo, como corresponde, porque hay que respetar las distintas particularidades. Pero para los niños se hizo un conjunto de ejemplares distinto en ese sentido, respetando una particularidad idiomática del español, yo diría más o menos del este. Claro, y que tiene que ver con una cosa muy muy rara, porque en general en toda América Latina sí que es muy distinta. Si hay algo que nos vincula es el vos, ¿no? Hay fenómenos o como muy la curiosos. Z, por ejemplo, que no existe en ningún lado de América Latina y existe en España, ¿no? La pronunciación de la C. Y la C y la Z tampoco, ¿no? No, hay fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, cómo el portugués entra por el norte y no entra por el este. Por el este más bien es el español que se traslada a Brasil. Sí, qué raro. Es raro, son fenómenos. Bueno, hay gente que ha estudiado bastante en nuestra Facultad de Humanidades. De todas formas, incluso hay una hipótesis, ahora no me acuerdo
creo que se llama, o no importa, que plantea de que cada lengua puede encerrar una cosmovisión distinta del mundo, ¿no? O sea que no vemos el mismo, digamos, de la misma manera el mundo los que hablamos español que los que hablan, yo que sé, lapón. Bueno, evidentemente sí, una lengua implica una conceptualización de las cosas y es una manera de pensar. Hay más similitudes entre las lenguas de la que parece, pero también hay diferencias, y esas diferencias tienen que ver muchas veces con la especialización de ese lugar. Por ejemplo, los esquimales tienen muchas palabras para designar el hielo o la nieve. Claro. Muchas palabras. Los griegos tenían muchas palabras para designar el mar. Los griegos clásicos, me estoy refiriendo a la época de Homero. Eso depende de la actividad principal y de entonces la percepción de matices en una cosa que de repente para otro, cuya actividad principal no es esa, es siempre la misma cosa. Claro. Nosotros acá tendríamos que tener muchas palabras para la lluvia, por ejemplo. Muchísimas palabras para la lluvia. Para lo que sí tenemos muchas palabras, y yo sé que se van a reír y se lo van a tomar de broma, pero es verdad, hay un estudio de un lingüista sobre ese tema, es para designar los estados y grados de la borrachera. Ah, de la borrachera. Desde chispeado hasta mamado, toda una gama. Mirá. No sé, Tiene que ver no saco conclusiones. Con ciertas inclinaciones. Yo me acuerdo que... Capaz que no, que tiene que ver con cuidarse de ellas. no sé. No sé. Porque en el interior se dice, es buen canario, ese como chupa. Estar alegrote, hay una cantidad enorme de expresiones. Yo me acuerdo que en el País Vasco tienen en vascuense, en euskera, dicen, pero lo dicen a nivel corriente del español, digamos, una palabra euskera que se llama chirimiri a la lluvia, es que como una garúa. Es menos que la garúa porque cae la lluvia pero casi no moja el piso, ¿no? Chirimiri como que vuela. Es como si fuera una neblina que te moja, te va empapando, pero el suelo no queda, ¿no? Sí, entonces es son muy como linda palabra graduaciones. La palabra garúa, ellos allá en España no se conocen, No. es rioplatense, ¿no? O sea, tenemos una serie de distintas tenemos palabras distintas, expresiones distintas, expresiones a veces derivadas de actividades, por ejemplo, expresiones derivadas del fútbol, dar pelota, claro. No dar pelota. En España, incluso los que no son aficionados a la lidia de toros usan expresiones que tienen que ver con la lidia, como echar un capote sí, como a socorrer a alguien. Cuando todo este peligro se tira a otro a traer al toro. Y varias así. Sí, saltar al ruedo. No, claro. Son cosas que van quedando, van impregnando. Ahora, el tema de nosotros, los uruguayos, leía el diccionario del español de Uruguay, que es el primero que se hace aparentemente en Uruguay. Es el primero. Y me sorprendió porque, bueno, el de la Real Academia obviamente hace muchísimo que se hace, y como un diccionario fija algo que se está en movimiento, cuando termina el de la Real Academia, comienzan el siguiente. Y sí, eso va a ser siempre así. Porque el lenguaje es un fenómeno humano que evoluciona con la humanidad. Incluso aparecen nuevas cosas que deben ser designadas, de alguna manera. Claro, pero y en este caso, en el diccionario de español de Uruguay, que obtuvo apoyo del Estado uruguayo, ¿no querrá decir que recién ahora, en el 2011-12, estamos sacando un libro de estas características, que no teníamos demasiada atención en cómo hablábamos? No, porque mira, es el primero de la Academia de Letras, que claro, es la entidad autorizada y la más importante, pero hay varios de distintas personas. Por ejemplo, hay diccionarios del habla rural, hay diccionarios del habla del lunfardo, hay un diccionario muy gracioso que se llama del habla del boliche. Yo conozco bastante de eso porque mi madre era profesora de idioma español y de lingüística, y tengo una cantidad de diccionarios bastante variados. Pero eran de autores particulares. Claro, de autores particulares. De autores fulano, tal. Algunos de ellos ahora son miembros de la Academia, otros no, otros a veces se asociaban con algún vecino. Hay uno que me acuerdo, no me acuerdo bien de los nombres particulares, pero es un diccionario de lunfardo, y que tiene dos autores, y uno dice doctor en lingüística en la Universidad de tanto, en la contratapa, los datos bibliográficos, y del otro dice vecino del barrio tal, parroquiano del bar cual. El loco era que sabía. Claro, el otro era el de ambiente. Era el que le daba el marco teórico. Y en el caso yo te hacía esta pregunta porque una reflexión, pero capaz que no tiene nada que ver. Digo, ese primero de la Academia, sí, fue con el tema de la muy... identidad uruguaya. Capaz que nosotros, digamos, como esa especie de difusión que tiene la identidad uruguaya. Siempre los uruguayos, a diferencia de América Latina, aunque ocurre también en Chile, a veces ocurre también en otros países, de preguntarnos que si no somos, ¿no?
Entonces, esa idea de vamos a estudiar, hablamos diferente al resto de América Latina, vamos a estudiarlo, vamos a fijarlo en un libro, fue hace un trabajo de unas últimas décadas. Sí, bueno, ya te digo, hay antecedentes, hay antecedentes de autores que en general se dedicaron a alguna parte del lenguaje, como el lenguaje rural, el lenguaje urbano, el lunfardo, a distintas vertientes posibles. Es el primero que hace nuestra Academia de Letras, que llevó mucho tiempo, porque, bueno, por muchos motivos, entre otros porque los académicos son honorarios. Ah, es todo honorario, sí, y los que participaron en el interior, hay tienen funcionarios. Como 100 son que colaboraron. Sí, eso bueno, son profesores, pero en su participación en esto son honorarios. Es honorario, sí. Y además porque es una magna tarea realmente, no se puede hacer en muy poco tiempo. Lo que podría haber habido es alguna edición intermedia. Esas son decisiones que a veces se toman y son difíciles de tomar. Es decir, por el hecho de que un diccionario siempre va evolucionando, es muy difícil decir, bueno, cerrar y publicamos. Claro. Esa decisión, y sé que a la Academia le costó mucho, que la venía pensando desde hace tiempo. Porque siempre pensás y después aparece alguien que dice, pero vamos a poner tal cosa que es tan interesante. Siempre va a pasar. Claro. En algún momento hay que ser fuerte y decir, ya está, cerró. Y de hecho, para el que viene. Y de hecho este es como la piedra fundacional, y lo dice Elisa Isín, de los próximos diccionarios que se van a ir ampliando. Tenés que cerrar, y por eso lo dice, porque le costó. Yo sé que esa discusión estuvo en la Academia, como es natural. Claro. Si tú sos autor de un libro, en algún momento te decidís a publicarlo, y al otro día le descubrís algo que te hubiera gustado que fuera distinto. Bueno, eso es parte ¿No te pasó algo? pero que es parte del arte, el soltar la creación. El saber terminar. O sea que si no se termina nunca en una pintura, o sea, en algún momento hay que soltarlo. No, yo creo que esto costó soltarlo, costó darle autonomía. María, y un poco para terminar esta entrevista, no tiene nada que ver con el idioma de los uruguayos ni con el patrimonio, sino en qué está María Simón actualmente. ¿Trabajás en la Facultad de Ingeniería? Porque tuviste mucho Sí, yo nunca había dejado desempeño a nivel de Ministerio, de Cultura, y como que ahora no. Yo nunca había dejado totalmente la Facultad de Ingeniería, pero sí tenía muy poquititas horas, con las cuales participaba en algunas. Una tarea intelectual difícilmente se puede medir en horas, pero participaba o hacía suficientes cosas, me parece, para justificar las horas que tenía. Ahora las aumenté y estoy haciendo más cosas. No solo dictar cursos, que es una parte de nuestras tareas, pero también participar en proyectos, en investigación. Y sigo estando muy vinculada a temas culturales porque me gustaban desde antes y me siguen gustando. Claro, porque quedó así. Y en forma, pero eso ya estaba desde antes, si no tampoco hubiera entrado. Claro. Tan fácil. Me importa mucho. Tuve la suerte de criarme en un medio con mucho acceso a la cultura. Y además realmente me importa, me gusta, es parte de mi vida. La ingeniería y la tecnología también, sin duda. Pero digo, una cosa es vivir la cultura y y consumir y producir cultura, y otra cosa es estar en la gestión estatal de la cultura, o sea que te da otra visión distinta a haber pasado por el Estado, ¿o no? Sin duda que sí, es como que estar adentro de un proceso, estar adentro mismo de un proceso, y te da una visión distinta, y te da alguna potenciación del afecto, del respeto, de la admiración que ya tenías, que la acrecienta y que sigue, y que queda acrecentada, digamos, eso ya no se va. A mí por lo menos me pasa eso. ¿Y alguna idea del futuro? ¿No? ¿Tenés algún interés, alguna idea? Bueno, yo tengo interés en colaborar en el programa del Frente. Me voy a acercar en los temas en que pueda arrimar algo, porque me parece que ya estamos a tiempo y a necesidad de elaborar un programa. Sé que hay gente que está trabajando, por supuesto, no es que diga que no se está haciendo nada, ni mucho menos, en que hay que recurrir a todo lo que podemos para tener un buen programa. Yo creo que los partidos políticos uruguayos en general no hacen buenos programas de cultura, y voy a hacer una opinión mía, es porque no hay un Ministerio de Cultura. O sea, cuando se plantean las divisiones de las carteras, aparecen sectores. Nosotros hemos estudiado más el Ministerio de Transporte, nosotros hemos estudiado más, nadie ha estudiado la cultura así por separado. Me da la impresión. Te voy a decir algo peor. A ver. Tampoco la educación. ¿O tuviste que haya alguien con un buen programa de educación? Creíamos que éramos muy buenos en el Frente Amplio y resultó que no había tanta coherencia como creíamos. Y te voy a decir algo peor todavía, ya que estoy desagradable. Si el Ministerio de Educación y Cultura hubiera que separarlo,
Yo primero me preocuparía de la justicia. Ah, de la parte de la justicia. Porque el Ministerio de Educación y Cultura en el Uruguay es también Ministerio de Justicia. Sí, sí. Y no hay políticas de justicia. Y tiene que haber, lo cual no quiere decir en absoluto ni de cerca tener que ver con el Poder Judicial. No, la gestión de ni la tampoco justicia, ¿no? meterse en el fuero de cada fiscal, que los fiscales sí son del Poder Ejecutivo, pero cada cual frente a su caso está con su conciencia. Pero políticas pueden ser, por ejemplo, vamos a considerar un agravante especial aquel mayor que delinque usando la complicidad de un menor. Esa me parecería una política de justicia interesante y de ninguna manera la baja de la edad de imputabilidad. No, pero aparte también podría ser políticas, digamos, los estudios, el edilicio, a nivel, digo, lo que son los ambientes, en fin, toda una serie de cosas que llevan al mejor procesamiento de la justicia, digamos, ¿no? No es lo mismo estar todos amuchados y o que haya expediente cuando electrónico, hay que haya ministerios expediente... de justicia, en general las cárceles, que supongo que tú te estás refiriendo a eso, dependen de ese Ministerio de Justicia, Claro, no del propio Ministerio del Interior. Pero yo diría que es lo que es más distinto en ese ministerio. Y también, por añadidura, es Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que hay mucho que hacer. Hay muchas cosas. Lo de empezar por la cultura es lindo, tiene más adeptos, pero no se olviden de que hay cosas muy graves que afectan a todo el mundo. Como la cultura, ¿no? También muy bien, María Simón. Igual me quedé con las ganas cuando tratemos aquí en La Máquina de Pensar el tema de educación, ya que tiraste esa pequeña piedra. Prefiero hablar de cultura. Bueno, sí. Gracias. Bueno, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos después de la pausa aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Y ahora en el espacio, cuando pasa por la voz, ustedes saben, el espacio que tenemos para que los poetas o los narradores lean sus obras, vamos a escuchar al joven poeta de Minas, Leonardo de León, leyendo poemas de su libro Confirmación del Aliento. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Leeré a continuación algunos poemas de mi libro Confirmación del Aliento, publicado en abril de este año por la editorial Paréntesis, en la colección Aedas, a cargo de Daniel Morena. Comenzaré con uno de los textos iniciales del libro que, no sin necesidad, aborda la inquietud, la interrogante de todo escritor joven por hallar una impronta, un tono, un estilo, una voz peculiar que lo identifique. Desde luego que de esta cuestión destila otra, no menos inquietante. ¿Qué rol o participación es conveniente dar en la escritura propia a la escritura de nuestros maestros? En otras palabras, ¿cuál es o cómo trazar esa línea indecisa que separa una vigilante tutela de una influencia favorable? Poema número 2. Hay demasiadas bocas abiertas esperando la caída de una voz. Se tensan las quijadas como el brocal en la sequía. Sed de sonidos, sed de sedienta claridad, sed de saber cuál de las bocas es la tuya. Solo hay una manera, beberlas de un sorbo majestuoso, saciar tu sed con la sed de cada boca, crear el agua desde un coro de silencios y volcarla en el vacío de la espera, derramarla por la roca en el labio del brocal, y por fin quedarte solo, boquiabierto. Los próximos poemas quieren fotografiar el momento mismo del éxtasis sexual, ese instante sin instante donde perdemos pie y caemos en el abismo del olvido. Se trata de un fulgor, una ráfaga de nada. No sabemos quiénes somos, quién está junto a nosotros, dónde estamos, ni para qué. Espacio y tiempo, colmados de sí, se devoran mutuamente. Cada cuerpo, cada ser es uno, y es el otro, y es ninguno. Y pareciera que todos sintiéramos y necesitáramos de esa pequeña muerte donde paradójicamente nos sentimos más vivos que nunca. Poema número 4.
En la orilla de tu cuerpo hay otro cuerpo, y en la orilla de mi tacto hay otra mano. Para tocarnos dignamente hace falta un sacrificio. Arrancarme el tacto como un guante, quitar el traje desgastado de tu cuerpo, abandonar nuestras orillas. Ser dos luces, dos aguas luminosas que se cruzan y confunden los bosquejos de su origen. Ser el tacto de tu mano por mi cuerpo, ser tu cuerpo entumecido con mi cuerpo entre las manos. Dos distancias vivas que se anulan, dos espejos que se ahondan cara a cara. Poema número 22. Con la llave del tacto se abre la cárcel de los cuerpos, y algo sin tacto y sin cuerpo teje de nuevo los barrotes. Abro tu cofre, hundo la mano y hallo en el fondo su candado. Sajas mis ojos, surcas a nado mi pasado, para gemir ahogada en otro claustro mi futuro. Somos un muro que se rompe y se erige incesante en la caída, cascada de escombro, efímero asombro de muralla, el destello de dos llaves que se rozan, cuchillos que se afilan en el sueño difuso, intermitente de una puerta. El fulgor es la secreta cerradura de un portal casi cerrado, la ranura donde el alma de los cuerpos parpadea. Se arquea una espalda, se hunde un bufido entre las piernas, sienes eléctricas estallan para la ciega ceremonia del olvido. Los cuerpos ascienden, se desmayan en la gloria, vagan incorpóreos en la brea del vacío, caen y se reencarnan, se despiertan en sus pieles. En el mutuo fuego de un instante que en el tacto enciende y se cercena, se funden y se forjan las cadenas. Bien, cabría pensar que el dolor que nos asalta cuando perdemos a un ser querido tampoco se resiste al narcisismo de siempre. Lloramos por la ausencia del otro, pero ante todo, lloramos por esa faceta de nosotros que se ha marchado junto a él. Lloramos la muerte ajena, que es total, pero también lloramos nuestra propia muerte, parcial pero indeclinable. Poema número 48. La abuela en el cajón nos decía adiós después del adiós definitivo, y alguien dijo que a los muertos les gusta despedirse eternamente. Mi padre velaba una madre y un hijo. Mi madre lloraba la muerte y la culpa de una nuera. Yo andaba con un nieto destrozado entre los brazos. Había muerto una familia. Para terminar, leeré algunos breves fragmentos de Elogio del Vacío, el poema que concluye el libro. Se trata de un poema de 24 páginas que corre en dos líneas discursivas. Por una parte, se describe la aparición y consecución del vacío. Por la otra, se enuncia lo que esa abominación, esa caída, nos revela del mundo y de nosotros mismos. La realidad se consume en el vacío y a la par se va descubriendo. Triste destino este, el de ser hombre, tener que tocar fondo para darse cuenta. Me concentraré sobre todo en fragmentos que forman parte de esa segunda línea que mencioné. Fragmentos de Elogio del Vacío. Frente al río, mejor oír el sordo murmullo que sostiene al agua, oír su callada súplica, su secreto de voces que se anulan, la lengua plural de los peces a contrapelo de la lengua unánime del cauce. Ver el llanto del sauce no en el sauce, en su reflejo hundido, en el intento de la rama por tocarlo, su curiosa reverencia, instante roto en que el sauce del agua y el sauce de la tierra tienden la mano y se saludan, se anudan las presencias, se confunden, la materia se derrumba. Ni esto ni aquello,
esto y aquello. Agua enterrándose en la tierra, tierra hundiéndose en el agua. Y en el centro, el sauce reposado, su misterio, su llanto tal cual es. Ver en el amado el fin o su promesa, nunca la llegada y la estadía. Ver la Odisea, no la Itaca, no amar a la mujer, amar la espera, el sueño del encuentro que teje y desteje a la distancia, mientras se enhebran los soles y las lunas. Palpar el germen de una pausa, la acechanza de un nudo ciego entre las hebras, un rígido pespunte, impacto entumecido donde amante y amado, barca y océano se hunden. Frágil como el agua, el amante se rasga y oculta las heridas de su propia proa. Si se quiebra, no sangra. Abre la herida como se abre con el tiempo la madera, muda, sin aviso, y deja que su amado se desangre por su grieta, lo complete, lo sumerja y lo devuelva destrozado a sus orillas. Muchas gracias. Esto ha sido todo, amigos. Continuamos mañana en La Máquina de Pensar, aquí por Radio Uruguay.